Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en esta oportunidad a Hechos capítulo 1. Estamos ahora mismo en nuestra serie de Hechos, que nos va a durar más o menos un año, y estamos con muchas ganas de hacer este estudio. Pero Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11 en esta oportunidad. Hechos 1, del 6 al 11. Dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por este día que nos has dado para estar reunidos como tu pueblo, para escuchar tu palabra. Y te pido que nos hables a través de este mensaje, que podamos entender el propósito de este pasaje y saber cómo aplicarlo a nuestras vidas, que podamos tener muy claro qué es lo que debemos hacer como iglesia. Y que, Señor, quites toda distracción en mi corazón, en mi mente, y en los corazones y las mentes de cada uno de nosotros, que podamos tener una disposición de recibir tu palabra. Y sabemos que es solo tu Espíritu Santo que realmente puede producir esa disposición en nosotros, pero que tu Espíritu Santo realmente obre en esta mañana. Porque solo tú, oh Dios, sabes lo que necesitamos. Tú sabes cómo aplicar tu palabra al corazón de cada uno de nosotros. Y por eso te pido, si hay alguien aquí que no te conoce como Señor y Salvador, que nunca ha puesto su fe y su confianza, realmente puesto su fe y su confianza en ti, no solo profesar tu nombre, no solo decir ser creyente, sino realmente haber creído en ti, estar descansando en ti lo que hiciste para la salvación de ellos. Señor, yo te pido que sea alguien así, que hoy pueda ser el día de salvación. Y tú sabes que este vídeo también puede ser usado quizá más adelante. Quizá alguien lo pueda ver por internet y tú puedas obrar por medio de eso. Así que obra por medio de tu palabra en esta mañana, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estaba aprendiendo a conducir, mi querido abuelo me dio un gran consejo. Me dijo que uno de los peligros más grandes cuando estás conduciendo es la indecisión. Si empiezas a entrar en una rotonda, por ejemplo, me decía mi abuelo, y a la mitad del camino te congelas o cambias de opinión, vas a causar un accidente. Es mejor quedarte donde estás y no avanzar que empezar a avanzar y luego cambiar de opinión. Observa muy bien tu entorno, me decía. Piensa antes de actuar, pero una vez que actúas, no dudes. Ese consejo se me ha quedado grabado en el cerebro. E incluso creo que me ha salvado y me salvó la vida cuando tenía unos 17 años. Estaba entrando en una carretera de doble sentido desde una vía secundaria y al entrar no me di cuenta que venía un coche a mi izquierda a toda mecha. En cuanto vi el coche de reojo, no dudé, pisé el acelerador y evité el choque por los pelos. ¿Qué hubiese pasado si hubiese dudado? No quiero ni imaginármelo. Doy gracias a mi abuelo por esa lección de vida. La indecisión, la duda, la falta de claridad es algo que todos hemos experimentado y es algo que nos puede matar, como en la conducción de un coche, o es algo que puede hacer que perdamos oportunidades, como hacer esa carrera universitaria, empezar esa empresa o casarnos con esa persona. O es algo que puede hacer que perdamos el tiempo innecesariamente y que la vida se nos pase volando sin que hayamos hecho nada realmente productivo. Pero hay una indecisión que nos afecta como creyentes y es la indecisión o falta de claridad acerca de nuestra misión. Estamos aquí en la tierra por algo. Como iglesia,
Si Cristo no tuviese una misión para nosotros, su iglesia, Él nos hubiese llevado con Él al cielo el momento que creímos el Evangelio. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué no te llevó Dios el momento que tú creíste? Es por algo. Pero sabemos que no nos llevó. Estamos aquí. Cristo va a volver de nuevo. Pero mientras tanto tenemos una labor para llevar a cabo. Entonces, a la luz de la segunda venida de Cristo, ¿en qué debemos ocupar la mayoría de nuestro tiempo como iglesia? ¿En qué debemos ocupar la mayoría de nuestro tiempo? ¿En qué debemos invertir la mayoría de nuestros recursos? ¿En qué debemos enfocarnos? En nuestro pasaje de hoy vamos a descubrir que los apóstoles experimentaron una falta de claridad o confusión entre la resurrección y la ascensión de Cristo, y aún unos minutos después de su ascensión, que los dejó perplejos y atónitos. Pero Cristo y un par de ángeles ayudaron a aclarar las dudas de los apóstoles y a enfocarles correctamente en su misión. La narrativa de hoy nos da claridad. La narrativa, porque esta es una narrativa, es una historia, nos da claridad. Sabemos lo que debemos hacer, sabemos cómo lo podemos hacer y somos conscientes de las posibles distracciones. Y si sois de los que tomáis notas, tomáis apuntes, ese es el bosquejo del mensaje de hoy. La pregunta que vamos a contestar hoy es la siguiente: ¿qué debemos hacer como iglesia hasta que Cristo vuelva? ¿Qué debemos hacer como iglesia hasta que Cristo vuelva? Y la respuesta que nos da nuestro pasaje es esta: debemos anunciar en todo lugar, por el poder del Espíritu Santo, lo que Cristo, el Rey entronizado, ha hecho para traer a las naciones a su reino, siendo conscientes de las posibles distracciones. Una vez más, debemos anunciar en todo lugar, por el poder del Espíritu Santo, lo que Cristo, el Rey entronizado, ha hecho para traer a las naciones a su reino, siendo conscientes de las posibles distracciones. Número 1, sabemos lo que debemos hacer. Sabemos lo que debemos hacer. Teniendo toda la palabra de Dios, y en especial pasajes como el que vamos a estudiar hoy, no tenemos excusa para no saber qué hacer como iglesia hasta que Cristo vuelva. Pero los apóstoles sí que tenían razones para estar confundidos. Pongámonos en el lugar de los apóstoles. Ellos habían experimentado una montaña rusa de emociones en un espacio muy corto de tiempo. Habían visto a Jesús morir y luego se les había presentado vivo durante 40 días, en un espacio de 40 días. Les había dado instrucciones y les había dicho que esperasen en Jerusalén. ¿Os acordáis? El domingo pasado. Que esperasen en Jerusalén hasta que llegase la promesa del Padre. En otras palabras, hasta que llegase el bautismo del Espíritu Santo. Específicamente vemos en nuestro pasaje 2 momentos donde los apóstoles experimentaron dudas e indecisión. Primero, después del mandato de Jesús de esperar en Jerusalén, y segundo, inmediatamente después de la ascensión de Jesús. Pero la confusión no duró mucho. Primero Jesús y luego 2 ángeles se encargaron de dar instrucciones y de reenfocar a los apóstoles para que tuviesen claridad y supiesen exactamente lo que debían hacer entre la ascensión de Cristo y su segunda venida. Vamos a mirar estos 2 momentos por orden y mi deseo es que al final sea tan evidente cuál es nuestra misión como iglesia hasta que Cristo vuelva, que podemos decir con toda certeza, sin indecisión, sabemos lo que debemos hacer. Sabemos lo que debemos hacer. Veamos el primer momento de duda. Y es en la pregunta de los apóstoles a Jesús en el versículo 6. Voy a leer del versículo 6 al 9 para que tengáis toda esta escena en vuestras mentes. Dice así, versículo 6 al 9.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, eso es, los apóstoles, ¿verdad? Esos eran los que estaban con él. Le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El primer momento de duda fue este. Los apóstoles querían saber si ya había llegado el momento del cual los profetas habían hablado, según entendían ellos, el momento en el que el reino sería restaurado a Israel. Lo veis ahí, ¿verdad? En la pregunta. Hay varios pasajes que enseñan en el Antiguo Testamento que después del juicio de Dios sobre su pueblo, Él les haría volver a su tierra de todas las naciones donde habían sido exiliados, y Jerusalén sería una vez más el epicentro de la actividad de Dios. Dios juzgaría a las naciones que habían maltratado a su pueblo y Dios les bendeciría grandemente. La bendición principal siendo que Dios les perdonaría de sus pecados y haría un nuevo pacto con ellos. Uno que les daría la capacidad de hacer lo que no pudieron hacer bajo el antiguo pacto, el pacto sinaítico, el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí. Ahora, a simple vista podría parecer que estas promesas se cumplieron durante el retorno del exilio. Después de que el pueblo volvió del exilio, no todos, algunos volvieron del exilio en Babilonia. Pero si lees los libros que narran ese retorno, por ejemplo, lees Esdras o lees Nehemías y los libros proféticos que se escribieron durante la época post-exílica, después del exilio, te das cuenta rápidamente que ese periodo no fue la restauración de Israel. Las cosas no eran mejores que antes, ni siquiera eran como antes. Por eso durante ese tiempo, en especial en ese tiempo, todas las miradas se empezaron a enfocar con más intensidad hacia el futuro, hacia la venida del Mesías, que sí restauraría al pueblo de Dios. Dos cosas marcarían el tiempo de la restauración de Israel. Primero, la llegada del Mesías. Bueno, estas dos cosas son la llegada del Mesías y la venida del Espíritu Santo como nunca antes. Ahora, ¿qué había pasado? Recapitulemos. ¿Qué había pasado? Cristo había resucitado y por lo tanto no había duda de que Jesús era el Mesías. Ya había llegado el Mesías. Número 2. Jesús había dicho que los apóstoles debían esperar en Jerusalén hasta que fuesen bautizados por el Espíritu Santo, y eso pasaría muy pronto. Ahora, yo me imagino a los apóstoles con un cuaderno y estaban marcando las casillas, ¿verdad? Sí, ya se cumplió la primera, ya se cumplió la segunda. ¿Qué faltaba para la restauración del pueblo de Dios? Me imagino a los apóstoles discutiendo entre ellos en voz baja. Ya están todos los elementos del reino. ¿Quién le va a hacer la pregunta a Jesús? Necesitamos saber exactamente cuándo va a suceder. Ya tiene que ser en cuestión de días. Necesitamos saber cuál va a ser nuestro papel en el reino. En ese momento miran a Jesús y casi en unísono le preguntan, y esto es lo que vemos en el versículo 6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta pregunta tiene sentido, considerando todo lo que habían visto y oído. Y esta pregunta, hermanos, es un reconocimiento total de parte de los apóstoles de que Cristo es el Mesías, porque le están diciendo, vas a restaurar tú el reino a Israel. Ellos están completamente convencidos de que Cristo es el Mesías. Pero también la pregunta revela un par de malentendidos que Jesús aclara con su respuesta. También había algunos malentendidos
acerca de lo que el Antiguo Testamento enseñaba acerca de la restauración del reino de Israel. ¿Y cuál iba a ser el papel de ellos en el reino de Dios? La respuesta de Cristo es preciosa. Versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Quiero que os fijéis en algo. En su respuesta Jesús no les dice que no va a restaurar el reino a Israel. No les dice eso. Lo que les dice es que el tiempo exacto de la restauración no debería preocuparles o ocupar su tiempo. Y eso significaba que aunque Cristo el Mesías había venido y que el Espíritu Santo pronto llegaría, todavía no era el momento de la consumación total del reino. Había aspectos del reino que se habían inaugurado ya, como la venida del Rey, como la promesa del Espíritu Santo. Pero otros elementos que todavía estaban por llegar en el futuro. Y esto nos lleva al siguiente versículo. Es como si Jesús les hubiese dicho en el versículo 7, en respuesta a la pregunta de los apóstoles, mis apóstoles, la plenitud del reino está todavía en el futuro y no quiero que estéis especulando acerca de cuándo se va a consumar mi reino. Pero sí tengo algo muy específico que quiero que hagáis mientras esperáis la consumación del reino. Y es una parte esencial del eterno plan de Dios para su reino. Y luego les dice en el versículo 8 las siguientes palabras. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Este versículo es importante porque sirve como el bosquejo, y lo vamos a ver conforme vamos avanzando en el libro, de todo el libro. La proclamación del Evangelio empezaría en Jerusalén y para el final del libro llegaría hasta el último de la tierra, llegaría a Roma, pasando por Judea y Samaria. Pero este versículo es mucho más que un bosquejo de hechos. Es mucho más que eso. Con estas palabras Jesús les estaba diciendo a sus apóstoles, Dios va a restaurar el reino a Israel, pero no será como vosotros pensáis. La restauración del pueblo de Dios incluye a los gentiles. Ellos también serán ciudadanos del reino. Ellos también van a gozar de las bendiciones de pertenecer al pueblo de Dios. No quiero que os enfoquéis en cuándo será la consumación del reino. Quiero que os enfoquéis en ser testigos de lo que yo he hecho, mi vida, muerte, resurrección para el perdón de pecados, y que anunciéis este evangelio hasta lo último de la tierra. Si os dais cuenta, los apóstoles habían malentendido dos elementos básicos del reino: el cuándo y el quién del reino. Podríamos decir los quiénes del reino también, si queremos. Primero, el cuándo del reino. Ellos, al igual que muchos que leían las profecías del Antiguo Testamento, estaban seguros que en cuanto llegase el Mesías, todas las profecías del reino se cumplirían en ese momento. Y así parece muchas veces cuando lees las profecías del Antiguo Testamento. Parece que el momento que llega el Mesías, todo lo que está prometido se cumple en ese momento. Pero no se daban cuenta que entre la llegada del Mesías y la consumación del reino, la llegada del reino en toda su plenitud, hay un tiempo indefinido donde la iglesia debe anunciar el evangelio hasta el último de la tierra y así llevar a cabo el eterno plan de Dios. Y cuando digo indefinido, no digo indefinido para Dios, porque Dios sabe exactamente cuándo va a ser la consumación de su reino. ¿Verdad? Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces el Padre tiene determinado cuándo va a ser la consumación del reino, pero desde nuestro punto de vista hay un periodo indefinido. No sabemos cuánto va a durar entre la llegada del Mesías y la consumación del reino. Y hay algo que debemos hacer, y es proclamar el Evangelio en ese periodo intermedio. Pero no solo habían malinterpretado el cuándo,
¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Verdad? También habían malentendido el quién del reino. En otras palabras, ellos tenían una visión etnocéntrica del reino de Dios. ¿Qué significa eso? Etnocéntrico. Centrado solamente en ellos, en los judíos, como etnia, como linaje, como sangre, como nación. Ellos pensaban que la restauración del reino sería judía y nacional. Ellos pensaban que Dios iba a restaurar a Israel como nación e iba a hacerles volver a la gloria de los días de David y Salomón, con el Mesías como el nuevo rey. Pero en realidad el plan de Dios en Cristo no era restaurar a Israel a las condiciones que tuvo en el antiguo pacto. El plan de Dios en Cristo era cumplir las promesas hechas a Adán y Abraham. Esto es muy importante. Cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, cuando estamos leyendo Génesis, tenemos que darnos cuenta de algunas cosas. Que nada de lo que vemos en el libro de Hechos es el plan B de Dios. ¿Vale? En Dios no hay plan B. No es que Dios tenía un plan para Israel, Israel rechazó ese plan y ahora Dios está implementando el plan B que incluye a los gentiles. No, Señor, eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Cómo lo sabemos? En primer lugar, la promesa de Dios a Adán. La promesa de Dios a Adán. Después de que el hombre pecó, después de que el hombre cayó en el jardín de Edén, Dios hace una promesa. Y creo que vosotros conocéis esta promesa, ¿verdad? Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando con la serpiente en esta oportunidad, ¿vale? Pondré enemistad entre ti y la mujer, la serpiente siendo Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces parece ser que va a haber dos simientes, dos líneas, que van a estar en oposición la una a la otra. Pero luego dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero un descendiente de la mujer va a acabar con la obra de Satanás. Pero quiero que os fijéis en esto. Esta promesa no era para el pueblo de Israel exclusivamente. Esta promesa era ¿para quién? Para toda la humanidad caída en Adán. Toda la humanidad caída. Entonces, desde el inicio de la Biblia ya tienes la promesa de Dios para redimir no solo a un pueblo selecto, sino a un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Luego vemos la promesa de Dios a Abraham, que precede al pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí, ¿verdad? Y es la forma en la que tenemos que entender e interpretar el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí. ¿Cuál es la promesa que Dios hizo a Abraham? Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y mira esto. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. El plan de Dios siempre había sido crear un pueblo para sí mismo de toda tribu, lengua y nación. Y Dios escogió a Israel e hizo un pacto con ellos, el pacto sinaítico, no como un fin en sí mismo, sino como un medio hacia un fin. La nación de Israel serviría como el instrumento por medio del cual vendría el Mesías. La nación de Israel sería una representación, esto es importante, sería una representación temporal y limitada del verdadero reino de Dios que vendría con el Mesías. Y cuando llegase el Mesías, en Él, eso es, en Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Porque la semilla, la verdadera semilla de la promesa es Cristo Jesús.
En Él, por medio de Abraham, por medio de la nación de Israel, nació Cristo, y en Él serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, hermanos, el reino de Dios está compuesto no solo de judíos, sino también de gentiles. En realidad está compuesto de todos aquellos que son hijos de Abraham por la fe. Y no necesariamente hijos de Abraham por sangre. Y cuando digo no necesariamente hijos de Abraham por sangre, porque también hay hijos de Abraham por sangre que son hijos de Abraham por la fe. Y ese era el caso con los apóstoles, ¿verdad? Ese era el caso con la mayoría de los primeros creyentes. Eran judíos. Pero no se limita a eso. Se limita a todos aquellos que son hijos de Abraham por la fe. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 3. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 3, y la razón que Pablo escribe el libro de Gálatas es para refutar a estos falsos maestros que estaban enseñando que los gentiles debían someterse una vez más a las condiciones del pacto que Dios había hecho con Moisés, que debían seguir las leyes dietéticas, que debían circuncidarse. Estaban yendo hacia atrás sin entender el verdadero propósito de Dios en el pacto que Dios hizo con Abraham. Por eso Pablo escribe, dice lo siguiente en Gálatas 3 del 7 al 9, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¡Qué glorioso! Que Dios ya tenía todo esto planeado, Dios ya tenía todo esto previsto. Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Qué buena nueva le dio a Abraham de antemano? Esta, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Esa es la promesa de que Dios iba a justificar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y por la fe en Cristo Jesús. De modo, dice, que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¡Qué precioso! Saltamos al versículo 29 de Gálatas 3. Y si vosotros sois de Cristo, si sois de Cristo, mira esto, no puede ser más claro Pablo aquí. Ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Yo no recibo solo una pequeña parte de lo que Dios prometió a Abraham. No. Participo de todo ello si estoy en Cristo. La verdadera restauración de Israel que vendría con la llegada del Mesías, la verdadera restauración de Israel, incluiría una gran misión de salvación a los gentiles. Y el remanente restaurado, ¿y sabéis cuál es el remanente restaurado? Es la iglesia compuesta de judíos y gentiles. Ese es el remanente restaurado. Se uniría a la misión del Mesías, el siervo. Esto lo vemos en Isaías 49. Este versículo que vamos a leer, versículo 6, es acerca del siervo. ¿Quién es el Mesías? Y mira lo que dice el siervo. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Entonces el siervo va a restaurar el remanente de Israel, pero no es lo único que va a hacer. También te di por luz, ¿de qué? De las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Por eso cuando Cristo viene, Él dice, ahora si el Hijo del Hombre es levantado, atraerá a todos a sí mismo. No solo judíos, sino también gentiles. Y su iglesia, el pueblo de Dios restaurado, el remanente restaurado, se une al Mesías en esa misión. Como dijimos el domingo pasado, la misión de Cristo continúa. Y continúa a través de la iglesia. Si sigues leyendo Isaías 49 vas a ver que el pueblo de Dios se une a esta misión proclamando buenas nuevas a las naciones. Imagínate el valor que habría tenido para Teófilo. ¿Os acordáis? Lucas escribió esto a Teófilo. Estas palabras de Jesús.
El hecho de que el Evangelio había llegado a los gentiles no era una aberración o un accidente, era parte del eterno plan de Dios. Imagínate lo que esto significaba para los apóstoles. Ellos tenían una misión que cumplir, una misión que debía llevarles hasta lo último de la tierra y por extensión nosotros tenemos la misma misión. ¿Y qué sucedió después de que Cristo dijera las palabras del versículo 8? Jesús ascendió, o más específicamente fue llevado al cielo. Dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, o sea, Jesús les ha dado este mandamiento, ¿y qué sucede inmediatamente después? Dice, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Este evento llamado la ascensión, como vimos el domingo pasado, es la ceremonia de entronización de Cristo como Rey y Señor. Era importante que los apóstoles vieran este suceso. Dice, viéndolo ellos, porque debían ser testigos de todo lo que Cristo había hecho, su vida, muerte, resurrección y ascensión. No sabes cuánto me alegra de que lo vieron. Porque ellos lo vieron y por eso yo lo sé. Ellos lo vieron y por eso yo lo sé. Ellos lo vieron y por eso tú lo sabes. Porque ellos transmitieron lo que vieron y luego algunos, como Lucas, lo escribieron. Entonces Cristo realmente ascendió. Y cuando Él ascendió en cumplimiento de ese precioso pasaje en Daniel capítulo 7. Daniel 7 del 13 al 14. Mira estos versículos a la luz de la ascensión de Cristo. Mira que dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. En las nubes. Así como le vieron los apóstoles ser llevado en las nubes. Dice que vino hasta el anciano de días. Eso es Dios Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. Mira esto. Si quieres saber que la ascensión significa que Cristo es Rey, mira esto. Y le fue dado dominio. Eso es a Cristo. Al Hijo del Hombre, ¿verdad? Jesús se refería a sí mismo como ¿qué? Como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Por Daniel capítulo 7. ¿Qué le fue dado? Dominio, gloria y reino. ¿Para qué? ¿Qué dice? Todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y si los apóstoles habían prestado atención en la escuela dominical, en la sinagoga, hubiesen entendido el significado de eso. Cristo reina. Él tiene todo poder y el que tiene todo poder nos acaba de dar una misión, nos acaba de dar un trabajo para hacer, nos acaba de dar un papel importante en el reino de Dios. Pero aquí vemos el segundo momento, interesantemente, de duda de los apóstoles. Momento de duda número 2. La pregunta que se hicieron en ese momento fue esta: ¿qué pasa ahora? Que Cristo ha ascendido. ¿Y cómo lo sabemos? Mira que dice el versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. ¿Te los imaginas? Seamos honestos, ¿qué harías tú? Estaríamos todos igual, estaríamos así. ¿Verdad? Y te quedarías pegado, mirando. Dice, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Los apóstoles se quedaron atónitos con la ascensión de Cristo. Habían visto a Jesús ser llevado al cielo y no estaban del todo seguros qué hacer. ¿Nos quedamos mirando? ¿Será que solo se fue un ratito y va a volver? Y si nos despegamos, si no miramos, pues nos vamos a perder algo importante, ¿no? Inmediatamente. Y esto es Dios. ¿Cómo es Dios? Nos da lo que necesitamos, ¿verdad? Para que no nos quedemos indecisos, para que no nos quedemos con dudas. De parte de Dios llegan 2 ángeles, dice 2 varones, pero lo más seguro es que eran ángeles, que reenfocan a los apóstoles, les reenfocan.
Primero les dan una exhortación y luego les dan palabras de consuelo y esperanza. Mira que dice el versículo 10b al versículo 11. Dice, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La pregunta, ¿por qué estáis mirando al cielo? Es una exhortación amorosa que se parece mucho a la pregunta de los 2 varones. Quizá eran los mismos 2 varones que se aparecieron a las mujeres cuando fueron a ver la tumba vacía en Lucas, capítulo 24. La pregunta en esa ocasión fue esta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis de entre los muertos al que vive? Básicamente le estaban diciendo a los apóstoles, estos ángeles, ¿por qué miráis al cielo? ¿No os acaba de dar instrucciones Cristo? ¿No tenéis un trabajo por hacer? Y luego los ángeles les dieron palabras de consuelo y esperanza. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo va a volver. No tenéis que quedaros mirando al cielo. Él va a volver y cuando vuelva Él lo hará de la misma manera en la que fue llevado al cielo. Su segunda venida será visible. Todo ojo le verá y será repentina. Al igual que Cristo fue llevado de forma repentina, también volverá de forma repentina. En su segunda venida, el reino de Dios vendrá en toda su plenitud, pero hasta que eso suceda, manos a la obra. Tenéis una misión para llevar a cabo. Entonces, ¿qué hemos visto? 2 momentos de duda, 2 aclaraciones, primero de parte de Cristo y segundo de parte de los ángeles, y una conclusión. Sabemos lo que debemos hacer. ¿Sabes lo que debes hacer? ¿Sabemos lo que debemos hacer? No hay lugar para la indecisión. ¿Qué debemos hacer? Como iglesia, hasta que Cristo vuelva, debemos anunciar en todo lugar, ser testigos, ¿verdad? Ser testigos en todo lugar lo que Cristo, el Rey entronizado, ha hecho para traer a las naciones a su reino. Son buenas nuevas a todos los pueblos. Hermanos, nosotros no somos testigos como los apóstoles fueron testigos. Nosotros no somos testigos oculares de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo, pero sí somos testigos. Somos testigos fundamentados en el testimonio de los apóstoles de todo lo que Cristo hizo para redimir a las naciones, no solo a los judíos, con el fin de que viviesen y reinasen con Él por toda la eternidad en su segunda venida. La predicación del Evangelio es el anuncio de lo que Cristo ya ha hecho para llevar a cabo ese fin. Cristo se encarnó, y tenemos que saber esto, cuando estamos proclamando el Evangelio, tenemos que saber esto. Esto es lo que estamos anunciando. Ser testigos de Cristo significa dar testimonio para nosotros, porque nosotros no damos testimonio ocular de lo que vimos, ¿verdad? Pero damos testimonio de lo que Cristo ya ha hecho, fundamentados en el testimonio de los apóstoles, preservado para nosotros, ¿dónde? En la Biblia. ¿Qué anunciamos? Cristo se encarnó para vivir una vida en perfecta obediencia a la ley, para ser nuestra justicia. Cristo murió para llevar sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos por nuestra desobediencia a la ley y para satisfacer la ira de Dios en nuestro lugar. Cristo resucitó en victoria sobre la muerte, el pecado y Satanás para darnos vida nueva y hacer posible que podamos vivir eternamente con Él en el cielo nuevo y la tierra nueva. Y Cristo hizo todo eso para llevar a cabo el eterno plan de Dios de redimir un pueblo para sí mismo de toda tribu, lengua y nación para reinar con Él por toda la eternidad.
Quizás estás aquí, o quizás estás viendo la retransmisión o viendo el vídeo después y no eres creyente. Y te haces la pregunta, si Cristo es el Rey, si Cristo realmente es el Rey, y Cristo ha dicho que va a volver, entonces, ¿por qué no ha vuelto todavía y establecido su reino en toda su plenitud? ¿Dónde está ese reino? La respuesta para ti es esta. No ha vuelto todavía porque aún hay multitudes de personas por quienes Cristo murió que deben arrepentirse y recibir el perdón de pecados. Si Cristo volviese hoy, si Cristo vuelve hoy y no te has arrepentido, estarás bajo la condenación del Rey. En Juan capítulo 3 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. En su primera venida, Él vino para dar su vida por los pecados de todo aquel que cree en Él. Pero en su segunda venida, Él va a venir para juzgar a todo aquel que no se ha sometido a Cristo, a todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados y puesto su fe en Él. Así que hoy es el día de arrepentimiento y fe. Hoy es el día de salvación. Entonces la invitación para ti es, ven a Cristo, quien vivió por ti, quien murió por ti, quien resucitó por ti. Y descubrirás que su sacrificio es suficiente para el perdón de tus pecados. Ven a Él antes de que sea demasiado tarde. Sabemos lo que debemos hacer. Debemos anunciar en todo lugar lo que Cristo el Rey entronizado ha hecho para traer a las naciones a su reino. Pero no solo sabemos lo que debemos hacer, sabemos cómo lo podemos hacer. Esto es algo que vamos a ver una y otra vez en Hechos, pero es necesario entender. Sí, debemos anunciar en todo lugar lo que Cristo el Rey entronizado ha hecho para traer a las naciones a su reino, pero debemos hacer todo eso por el poder del Espíritu Santo. Esa es la única manera que podemos llevar a cabo nuestra misión. Dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Esto debería ser muy alentador para nosotros, porque Dios no solo nos da nuestra misión, sino que nos capacita para esa misión. Y la razón que nos capacita es porque Dios se va a asegurar de que su plan se lleve a cabo. Dios no deja nada al azar. ¿Sabías eso? Dios no deja nada al azar. Dios está guiando de forma soberana a su iglesia por el Espíritu Santo para continuar la misión de Cristo aquí en la tierra. Sabemos entonces lo que debemos hacer. Debemos anunciar en todo lugar lo que Cristo el Rey entronizado ha hecho para traer a las naciones a su reino. Sabemos cómo lo podemos hacer, por el poder del Espíritu Santo. Pero antes de terminar, quisiera advertiros de las posibles distracciones. Es muy fácil distraernos de nuestra misión y tenemos que estar alertas. Hermanos, hay posibles distracciones. Hay posibles distracciones. Quiero que veamos tres rápidamente. La primera es el etnocentrismo. Etnocentrismo. Centrarnos en nuestra etnia solamente, en nuestro pueblo solamente. Esta fue seguramente la distracción más grande para los apóstoles en el inicio de la proclamación del Evangelio. Ellos tendían a pensar en el plan de Dios como centrado en judíos étnicos y ubicado en la tierra prometida exclusivamente. Les costaba entender que todos los que creen en Cristo, tanto de judíos como de gentiles, son hijos de Abraham y herederos de todas las promesas que Dios hizo a Abraham y que se cumplen en Cristo. Les costaba entender que el reino de Dios no sería en Jerusalén, sino que cubriría toda la tierra y llegaría en toda su plenitud en la segunda venida de Cristo. Dios poco a poco les ayudó a cambiar esa forma de pensar de forma sobrenatural. Y ese cambio lo vamos a ir viendo a través del libro de Hechos. Así que no quiero adelantarme. Vamos a ir viendo cómo Dios va de forma sobrenatural cambiando la forma de pensar de los apóstoles. De esa perspectiva etnocéntrica a una perspectiva internacional. Y tengo muchas ganas de mostraros eso conforme vayamos avanzando. Hermanos, la iglesia debería ser en realidad
lo que el mundo busca tan desesperadamente en teoría. Una comunidad diversa y unida. En otras palabras, la iglesia está compuesta de personas de todo tipo de etnias. Yo sé que normalmente se usa la palabra raza. No me gusta usar la palabra raza porque no es una palabra bíblica. Porque hay una sola raza, la raza humana. ¿Vale? Creados a la imagen de Dios. Pero sí hay diferentes etnias, ¿verdad? Somos diferentes. Hay diferentes tonos de piel. Hay diferentes tipos de rasgos físicos. Y Dios creó esas diferencias. Pero ¿dónde vemos una comunidad diversa y unida realmente? La vemos en la iglesia. Pero lo que da unidad a la iglesia no es que nos gustan las mismas cosas, que somos del mismo equipo de fútbol, que tenemos los mismos hobbies, que tenemos la misma ideología política, somos de izquierdas, somos de derechas. No, lo que da unidad a la iglesia es nuestra unión con Cristo. Como dice Gálatas 3, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No está diciendo que cuando creemos el Evangelio de repente dejamos de ser hombres, biológicamente hablando, y las mujeres dejan de ser mujeres, y tu etnia cambia. No, significa que esas cosas ya no importan en la iglesia. Eso es lo que significa, porque somos uno en Cristo Jesús, y todos somos iguales en valor y dignidad a los pies de Cristo Jesús, y tenemos el mismo Salvador, y pertenecemos a un mismo cuerpo que es la iglesia. No hay lugar para superioridad étnica ni nacional en la iglesia. El plan de Dios siempre ha sido redimir un pueblo para sí mismo de toda tribu, lengua y nación. No solo debemos ir a las naciones, hermanos, sino que debemos ver maneras de alcanzar a las naciones que han llegado a nuestra puerta. ¿Cuántos inmigrantes están llegando a este país? Y nosotros tenemos la oportunidad de alcanzarles para Cristo. ¿Qué estamos haciendo para salir de nuestra comodidad y alcanzar a aquellos que no son como nosotros? Esto no significa que no debemos tener una carga para alcanzar a aquellos que son de nuestra etnia o nacionalidad. Para nada. Pablo definitivamente tuvo esa carga. Pablo tenía una gran carga para su pueblo. Y debemos tener una carga. Yo cuando veo la necesidad para el Evangelio en España, me da una gran carga de ver también a españoles que se conviertan a Cristo. Que parece ser que hay menos españoles que se convierten que de otras nacionalidades. Y tenemos una carga para eso. Pero debemos siempre tener una visión en nuestra mente de cómo será el cielo. Y te aseguro que no todos se parecerán a nosotros ahí. El cielo sería el sitio más miserable para un racista. ¿Verdad? Entonces esa es la primera distracción que vemos que experimentaron los apóstoles. La segunda es esta, un sobreénfasis en lo porvenir. Un sobreénfasis en lo porvenir. Un sobreénfasis en lo porvenir es quedarte mirando el cielo, como estaban haciendo los apóstoles, ¿verdad? Debemos creer que Cristo puede volver en cualquier momento. Debemos dejar que la esperanza de la gloria eterna consuele nuestros corazones. Pero no podemos olvidarnos que tenemos una misión que llevar a cabo hoy, en el presente, aquí, en esta tierra. Hay un dicho en inglés que dice algo así: puedes estar tan enfocado en el cielo que no sirves de nada aquí en la tierra. Si no se ha traducido al español sería muy útil usarlo, ¿verdad? Puedes estar tan enfocado en el cielo que no sirves de nada aquí en la tierra. Así que no estemos mirando las noticias para saber si el tiempo de la segunda venida de Cristo está cerca. Para muchos eso se vuelve una obsesión. Eso es completamente lo opuesto a lo que Cristo dijo a sus apóstoles. Completamente lo opuesto. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero esto es lo que quiero que hagáis. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Deja de revisar el calendario judío cada 2 por 3 y enfócate en la misión de Cristo para su iglesia, hoy, en el presente. Debemos
Luego también hay, por tercero, otra distracción que podemos experimentar, y es esta. Y es lo opuesto. Un sobreénfasis en el ahora. ¿Vale? Un sobreénfasis en el ahora. Podemos ir al otro extremo también. Podemos enfocarnos tanto en el ahora que podemos llegar a pensar que nosotros tenemos la capacidad de traer el reino de Dios a la tierra sin necesidad de que Cristo vuelva. Ahora, no lo vamos a decir de esa manera, o los que creen esto no lo dicen de esa manera, pero en práctica es como si fuese así. Sí, debemos vivir como ciudadanos del reino de Cristo, debemos promover justicia, debemos buscar toda oportunidad para hacer buenas obras y ayudar a transformar nuestra sociedad para la gloria de Dios. Pero no olvidemos que solo Dios puede traer su reino a esta tierra. Cuando Cristo vuelva, Él traerá verdadera justicia. Él acabará con toda maldad. Él renovará todo el cosmos. Pero hasta que eso suceda, nosotros tenemos un trabajo muy específico que llevar a cabo. Entonces, no seamos etnocéntricos, no pongamos un énfasis en demasía en lo porvenir, ni tampoco en el ahora. Hagamos lo que Cristo nos ha mandado para hacer. ¿Qué debemos hacer como iglesia hasta que Cristo vuelva? Una vez más, espero que ya se os esté quedando grabado en el cerebro. Debemos anunciar en todo lugar por el poder del Espíritu Santo lo que Cristo, el Rey entronizado, ha hecho para traer a las naciones a su reino, siendo conscientes de las posibles distracciones. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra que es fiel. Señor, yo sé que este mensaje ha tenido mucha información, muchísima información, mucho para procesar, Señor. Y yo te pido que, aun si no hemos podido entender todo, quizás si no hemos podido procesar todo, que poco a poco podamos ir pensando y meditando en ello a lo largo de la semana. Porque tenemos que entender, Señor, lo que tu palabra nos enseña. Tenemos una misión y tenemos que estar enfocados en ella. Y esta misión es en cumplimiento de tu eterno plan. No es accidental. Así que, Señor, danos la fuerza para hacer lo que tú nos has mandado para hacer. Y ayúdanos a evitar las distracciones. Ayúdanos a no estar constantemente mirando el cielo y especulando acerca de los eventos del futuro y no haciendo lo que nos has dicho explícitamente para hacer. Y al mismo tiempo ayúdanos a no pensar que nosotros tenemos el poder para traer tu reino a la tierra a través de obras sociales o a través de la política, sino que nos demos cuenta que tu reino solo vendrá en poder cuando tú vuelvas. Y mientras tanto, ayúdanos a proclamar tu evangelio. Ayúdanos a promover, mediante la proclamación del evangelio, que todos son llamados, todos son invitados, da igual su etnia, da igual su raza, da igual su color de piel, a venir en arrepentimiento y fe. Y que la iglesia pueda ser un reflejo de eso. Señor, que nuestra iglesia sea un reflejo de eso, en la forma en la que nos amamos, aún siendo diferentes, de diferentes nacionalidades, de diferentes etnias, Señor, que podamos reflejar la gloria de tu futuro reino, ahora en el presente, mediante la iglesia. Y si hay alguien aquí que no te conoces como Señor y Salvador, Señor, espero que haya sido claro lo que Cristo hizo. Que Cristo hizo todo en su vida, muerte y resurrección para redimir y salvar al pecador arrepentido, independientemente de cuál sea su nacionalidad. Así que te pido que hoy, si hay corazones sensibles que puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo lo que Cristo ha hecho, y que hoy pueda ser el día de salvación para ellos. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.